Vamos a ver ahora los principios básicos para poder trabajar con el After Effects, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos After Effects nos va a aparecer una ventana en donde nosotros podemos empezar a crear un nuevo proyecto. Al darle a crear nuevo proyecto nos va a aparecer todos estos paneles, pero todos los paneles aparecen vacíos. Para que nosotros podamos empezar acá a trabajar dentro del programa, tenemos que crear composiciones. Para poder crear composiciones existen hasta 3 formas. Vamos a ver cuáles son. La primera, la más obvia, la que vemos aquí, es la de acá del centro, que nos aparece grande, pues, ¿no? Y dice acá nueva composición. Entonces nosotros le daríamos clic allí, aparecería una ventana donde poder crear la nueva composición. La siguiente forma va a ser acá arriba en la parte de los menús. Si vemos aquí dice composición, hacemos clic ahí y nos aparece la opción activa de nueva composición. La tercera forma sería acá en el panel de los proyectos, en el panel de proyecto. En la parte de aquí abajo, ¿no? Ahí también aparece este icono que es como una, como una película de esas antiguas. Le podríamos dar clic allí y va a aparecer para poder crear una nueva composición. Ahora vamos a empezar a crear una nueva composición para ir explicándoles todos los paneles. Damos clic acá, aquí en la del centro, y le voy a dar clic en nueva composición. Y nos va a aparecer todo para que nosotros podamos poner los ajustes de esta nueva composición. Listo, a ver, aquí aparece esta ventana, y cuando aparece ya esta ventana nosotros vamos a poder configurar nuestra nueva composición. En este caso voy a crearlo de una manera manual. Tiene varios presets en la parte de acá abajo. Si desplegamos esta ventana, ¿no? Vemos que tiene varios que nosotros podemos empezar a crear. Incluso, pero acá yo lo voy a personalizar. Entonces voy a crear una nueva composición en un tamaño, en un ancho de, por ejemplo, lo que había estado creando de 1280 y una altura de 720. Para nosotros poder modificar individualmente los valores debemos tener en cuenta que la parte que dice acá bloquear debe estar desactivada. Una vez visto eso, vamos a ver en la parte de acá abajo el frame rate, o la cantidad de fotogramas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestra animación. Podemos hacer animaciones desde el modo tradicional, que eran de 12 fotogramas por segundo. Luego ya ha ido evolucionando y vemos que tenemos acá también otros fotogramas, por ejemplo el de 24, que es el más conocido, porque tiene un buen fluido en el momento en que nosotros hacemos las animaciones. Luego ya tenemos de 60, a ver, acá tenemos 30 también, 60, 128. Eso ya cuando nosotros queremos hacer muchísimo más fluidas las animaciones, bueno, por ejemplo cuando se trabaja para Blu-ray, para todas esas cosas. Luego en la parte de acá abajo vamos a ver que tenemos esta opción para que nosotros podamos ver o previsualizar nuestras animaciones, pues, ¿no? Tenemos completa, tenemos media, tenemos tercio. Esto depende también de la capacidad que tenga nuestra computadora para poder previsualizar. Yo recomiendo trabajar en una calidad media de previsualización, y ya cuando tengamos el trabajo finalizado podemos trabajarla en completa para verla cómo va quedando. Luego vamos, acá lo importante en ese de acá es el tamaño. Por ejemplo, el tamaño de cuánto va a durar nuestra composición, nuestra línea de tiempo. En este caso, a ver, voy a trabajar 15, voy a poner 15 aquí en los segundos. A ver, vamos a ver estos valores, ¿no? Los primeros valores es los fotogramas, el segundo valor son los segundos, el tercer valor son los minutos y el cuarto valor vendrían a ser las horas. Entonces tenemos esto que está basado en 24 fotogramas por segundo. Voy a trabajar, por ejemplo, acá le voy a poner 15 segundos. Entonces a 15 segundos va a trabajar esto. Luego vamos a cambiar
acá abajo la parte del color del fondo. Si yo le doy clic ahí al color de fondo, podemos utilizar cualquier color de fondo que nosotros querramos, ¿no? Este color de fondo básicamente es un color que nos ayuda a previsualizar los objetos que tengamos dentro de la composición. Si nos damos cuenta, por ejemplo, si nosotros trabajamos con objetos que tienen bastante color blanco, entonces tendríamos que trabajar con un fondo oscuro. Y viceversa, ¿no? Si trabajamos con colores oscuros, tendríamos que utilizar colores claros para nuestro fondo. Listo, entonces ahí está configurada de una manera muy básica nuestra primera composición. Vamos a darle a aceptar. Al momento que nosotros le damos a aceptar, vemos que ya se activan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el panel de proyectos ya aparece la composición. Va a aparecer la composición. Aquí en el panel de proyectos nosotros vamos a ir encontrando todos los recursos que nosotros importamos o que creamos. Luego en la parte de abajo ya se crea nuestra primera línea de tiempo, y en la línea de tiempo, si vemos aquí el tiempo acá arriba, nos damos cuenta que tenemos los 15 segundos que habíamos creado. En la parte de abajo ya no aparece nada porque nosotros tenemos que ir creando uno a uno cada una de las capas, ¿no? Acá en la parte derecha, algo que no había explicado era que tenemos todas las propiedades. Las propiedades tenemos para poder ver todas las ventanas de alineación, los efectos, cómo podemos nosotros configurar nuestro texto, todo eso lo podemos encontrar acá. Y además, si nosotros no encontramos alguna de las ventanas, podemos ir acá en la parte de arriba de los menús, dice ventana, y ahí le vamos a hacer un clic y van a aparecer todas las ventanas que nosotros tengamos ahí escondidas, ¿no?